Acabamos de escuchar un precioso resumen de la carta de Efesios, explicando el contexto de lo que voy a hablar yo. Yo voy a hablar de la última parte, a lo que se refirió el resumen, en Efesios capítulo 6. Hace unas 3 semanas vi una miniserie de 3 capítulos que se llama Berlín 1945. ¿Están viendo ahí la imagen? La siguiente. Ok. Eso. Muy bien. Berlín 1945. Son 3 capítulos de un testimonio fílmico de cómo quedó Berlín y su población tras la invasión soviética, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante porque es un recurso histórico muy bueno, pero además porque nos recuerda hasta dónde llega el pecado del ser humano, la destrucción, el egoísmo, la ambición de poder. Se las recomiendo, son solo 3 capítulos de aproximadamente 1 hora. Y les voy a mostrar también unas imágenes de cómo quedó Berlín tras terminar la Segunda Guerra. Ahí, pásalas por favor hasta terminar. Esas imágenes son señales de la destrucción de la guerra. Si uno ve esas imágenes sin saber cuál es el lugar, ni el contexto, ni lo que pasó, uno sabe que son señales de destrucción, ¿cierto? Pero yo estaba pensando que así como en la guerra política, en la guerra entre seres humanos, hay una guerra entre el mundo espiritual y nosotros que a veces nos puede dejar derrotados. Tengo una imagen de una persona derrotada, ustedes la ven ahí que está con guantes, porque nosotros vivimos en una guerra, en una lucha espiritual, y a veces hay señales, así como en Berlín habían imágenes de destrucción, a veces en las personas se nota la destrucción, la derrota, el declinamiento en la guerra espiritual. Las personas en la lucha se van opacando, se van adormeciendo, van siendo destruidas, van mostrando señales de destrucción. Nosotros que vivimos en una guerra espiritual debemos estar conscientes de lo que estamos viviendo, y si no vamos a quedar en ruinas como quedó Berlín en 1945. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. En ese texto, Pablo da una instrucción final en la carta de Efesios y les hace un llamado a fortalecerse usando la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo. Así que debemos estar conscientes de la guerra que vivimos. Puede ser que nosotros no hayamos experimentado una guerra física, una guerra política, es posible que solo la hayamos visto a través de las pantallas, pero nosotros sí vivimos en una guerra espiritual, todos nosotros. Así que si no te has dado cuenta, despierta, porque estás en medio de una guerra, de una batalla espiritual. Así que debemos tomar acciones. Si yo estoy en medio de la guerra, yo debo tomar acciones. Y si no queremos quedar en la ruina espiritual, debemos dar los siguientes pasos. Número uno, preparación adecuada. Versículos 10 al 14. Efesios 10, 6, 10 al 14 dice de la siguiente manera: por último, después de dar todas las instrucciones, Pablo en la carta dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Por tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Si no queremos quedar en la ruina espiritual, entonces debemos dar estos pasos. Lo primero es la preparación adecuada. ¿Cómo nos pide Pablo que estemos preparados? Él dice, arranquemos por fortalecernos, ¿cierto? Es decir, es una acción propia. Yo le pido a Dios que me fortalezca, pero yo debo tener la actitud de fortalecerme. Dios no me va a fortalecer si yo no estoy en actitud lista para eso. Si yo no quiero hacerlo, Dios no me va a obligar. Dios no me va a presionar. Él me fortalece si yo estoy dispuesto a fortalecerme y a ser fortalecido. Entonces, fortalezcanse, dice Pablo, nos tira la pelota a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecernos en nosotros mismos, no, en el poder de Dios. Entonces yo tomo la iniciativa de fortalecerme ante un llamado de Dios. Dios me llama, yo quiero fortalecerme, pero me fortalezco aferradito al Señor, en el poder de Dios. Pero el texto también dice, usando los recursos de Dios. Y hay un recurso allí que habla y que llama la armadura de Dios, ¿cierto? Una analogía de cómo era un soldado en aquella época y se ponía una vestimenta especial para la guerra. Y él dice, pónganse. No es que, estás allá quietico y alguien va a llegar a ponértela. No. Tú te la debes poner. Es responsabilidad tuya. Tú debes ponerte esa armadura. Yo debo ponerme esa armadura. Yo debo vestirme. En la Reina Valera dice, vestíos, ¿cierto? Pónganse, alístense, prepárense. Y esa preparación, esos recursos tienen un propósito: resistir con firmeza en el día malo, en el día de la tentación, en el día de la flaqueza, en el día de la debilidad, en el día de la persecución, en el día de la tribulación. Prepárense, pónganse algo adecuado para que puedan resistir cuando estén en el día malo. Y dice a quiénes que debemos enfrentarnos y a qué, a las artimañas del diablo, ¿cierto? Así como Dios tiene un plan trazado, un propósito para la humanidad, el diablo tiene su propio plan. Recuerden desde el comienzo, con que Dios os ha dicho, le dijo el diablo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Dios les tiene un plan a ustedes, pues yo les tengo uno mejor. Y eso, el eco todavía se escucha en el mundo. Ustedes siguen el plan de Dios, aquí hay un plan mejor. Ustedes siguen la voluntad de Dios, aquí hay una voluntad mejor. Ustedes siguen los caminos de Dios, aquí hay un camino mejor. Las artimañas del diablo. Pablo entonces nos lleva a comprender que esta lucha no es contra las personas. Dejemos de pelear entre nosotros. Dejemos de hacer guerra entre los seres humanos y hagámosle guerra a quien se le debe hacer guerra, al imperio del mal, al diablo y sus seguidores, pero no entre nosotros. Esta pelea, esta lucha no es contra carne ni sangre, no es contra otros seres humanos. Aquellos que declaran guerra a otros seres humanos están totalmente equivocados, además de violar muchos mandamientos. La guerra no es contra seres humanos, la guerra es espiritual, y esa es más seria todavía, y es más trascendental todavía. Así que si no queremos quedar en ruina espiritual, lo primero que debemos hacer es preparación. No los escucho. Preparación adecuada. Muy bien. Número dos, si no queremos quedar en ruina espiritual, debemos seguir estos pasos. Número 2, la vestimenta estratégica. Efesios 6, 14 al 17. Seguimos leyendo el texto. Después de decirle prepárense, ya entra en detalles. ¿Cómo debemos prepararnos? Entonces dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. La vestimenta para la guerra espiritual. Han habido históricamente muchos errores en cuanto a esto. Podría enumerar solo algunos. Hay personas que creen que la guerra espiritual es gritarle al diablo, ¿cierto? A gritarle al diablo, a insultarlo, eso no es guerra espiritual de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Entonces empiezan a insultarse con el diablo y el que le grite más también supe que en unas épocas, por ejemplo, para hacer guerra espiritual en la ciudad, se iban en unos helicópteros y vaciaban baldados de aceite para hacer guerra espiritual. Bendito Dios. Entonces eso realmente no está muy respaldado por la palabra. Pero aquí sí dice cómo se hace la guerra espiritual. Aquí sí dice cómo. Entonces, en primer lugar, Pablo hace un llamado a estar firmes. Cuando alguien está en el ejército, ¿cómo debe pararse? Firme, o sea, no dormido, no decaído, no distraído, firme, atento a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Y ese es el llamado primero que hace Pablo. Estemos firmes, alertas porque los días son malos. Cuidado con las artimañas del diablo, cuidado con lo que nos dicen afuera, cuidado con eso. Y dice, vístanse, pónganse la armadura de Dios. Esa armadura de Dios, como les dije hace un momento, es una analogía a cómo se vestían los soldados en aquella época. Entonces hay un elemento físico que representa una verdad espiritual, ¿cierto? Pero no es que yo hoy busco un cinturón de la época de Jesús y me lo pongo y quedo protegido. No son los elementos físicos, eso no da protección. Eso no, los amuletos, las medallitas, eso no da protección. Los objetos no dan protección. Quien da protección es Dios, aquel que tiene una actitud correcta. ¿Está claro? Aquel que tiene una actitud correcta. Entonces, todos estos elementos se tratan o representan actitudes del cristiano. Entonces dice primero, el cinturón de la verdad, ceñíos con el cinturón de la verdad. Ceñirse es apretarse. Recuerden que ellos usaban unas túnicas que eran, eso se movía y entonces tenían que apretarse cuando tenían que luchar o correr o pescar, ellos tenían que amarrarse. El cinturón de la verdad es vivir la palabra y vivir en Cristo. La palabra es la verdad y Cristo es la verdad. Cuando una persona vive sujeto a la palabra, obedeciendo la palabra, cuando vive sujeto a Cristo, obedeciendo a Cristo, tiene puesto el cinturón de la verdad. Así de sencillo. Ceñido, apretadito para que no se caiga, para que todo se mantenga en su lugar, derechito con la palabra. Lo que diga la Biblia. Eso es estar ceñidos con la verdad o con el cinturón de la verdad. Después menciona la coraza de justicia. Esta era como una pechera que protegía los órganos vitales de flechas, lanzas, etcétera. Esa coraza de justicia es una vida de fe y de obediencia, vivir en la justicia de Dios. Cuando yo vivo una vida de fe y obediencia, que es una vida justa, yo estoy protegido contra el enemigo. Usar la coraza de justicia es vivir en fe y obediencia, es una actitud de vida. Si yo vivo en fe y obediencia, yo estoy protegido contra el enemigo. Pero además habla del calzado del evangelismo, calzados con la disposición de proclamar el evangelio. De todas las armas que se mencionan, hay dos que posiblemente se puedan ver como ofensivas, las otras son defensivas. Y esta es una ofensiva. Miren, una de las mejores formas de hacer guerra espiritual es evangelizando. No es gritándole al diablo, ni rociando aceite por todo lado, es evangelizando. Cuando yo le hablo de Cristo a una persona y esa persona se arrepiente, yo le arrebato, o más bien el Señor le arrebata a esa persona de las garras del diablo. Eso es batalla. Eso es hacer retroceder el reino del mal. Eso es hacer retroceder el reino del diablo. Quitarle almas al diablo para que vengan al reino de la luz. Eso sí es guerra.
Cuando tú le hablas a Cristo a una persona, de Cristo a una persona, cuando tú llevas a una persona al arrepentimiento, cuando tú, apoyado por el Espíritu Santo, llevan a una persona a los pies de Cristo, estás batallando directamente contra Satanás. Prontitud para difundir el evangelio, calzados los pies. Cuando se ponían ellos el calzado era porque estaba lista la batalla. Así que prontitud para evangelizar, porque el reino del mal está avanzando y la iglesia no puede retroceder. Al contrario, la iglesia debe avanzar, hacer que el reino se difunda por toda la tierra. Nosotros somos los instrumentos transmisores del evangelio, por tanto debemos llevar a cabo esa guerra, esa batalla, apoyados por el Señor. Luego sigue otro elemento de defensa. Dice: tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe significa no tener dudas de la palabra ni el propósito de Dios. Escudo de la fe es cuando yo tengo claras mis convicciones. Mi fe es tan férrea que por más que el enemigo me tire dardos, flechas, yo me cubro con el escudo de la fe. Yo voy derecho porque sé en quién he creído, porque reconozco a mi Dios, reconozco a mi Cristo, reconozco al Espíritu Santo en mí y no me van a hacer desviar. Eso es guerra espiritual. Pero a veces por ahí flotan ideas que nos ponen como dolor. Ay, mira lo que están diciendo por allí, mira lo que están diciendo por ahí. Esto sí será verdad. Esto, el escudo de la fe, la certeza, sin dudas, de la palabra y el propósito de Dios en mi vida. ¿Esto qué hace? Ahuyenta al diablo. ¿Recuerdan lo que dijo Santiago? Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Se cansa y se va. Se cansa y se va. Después menciona en la Reina Valera, dice el yelmo de la salvación, que es un casco muy importante, ¿cierto? Muy importante. Tomen el casco de la salvación. ¿Qué tiene que ver un casco con la salvación? Bueno, es que la certeza de salvación tiene mucho poder. Si yo tengo una convicción seria y profunda de mi salvación, yo vivo más seguro, ¿o no? Claro. Pero si yo vivo dudando, ay, el Señor sí me salvará, ay, o si yo juego con la salvación, ay, yo soy salvo, puedo hacer lo que quiera y hago lo que quiera. Cuidado. El yelmo de la salvación o el casco de la salvación es la certeza y seguridad de que yo soy salvo por gracia, porque me he arrepentido y porque he puesto la fe en Jesucristo. Por lo tanto vivo seguro, y por más ataques que me lancen yo voy seguro. Y finalmente está otro elemento que es ofensivo. Recuerden que los dos ofensivos son ¿cuáles? El calzado del evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Recuerdan qué hizo Jesús para guerrear contra Satanás en el desierto? Jesús insultó al diablo. Jesús se puso bravo con el diablo. Jesús le gritó al diablo. Jesús maldijo al diablo. Le sacó la palabra, ¡pin! Chao. Porque el diablo no tiene nada que hacer contra eso. Ah, tú dices eso, mira lo que dice la palabra. Ah, pero mira lo que dice la palabra. Ah, pero mira lo que dice la palabra. La espada del Espíritu. Cuando proclamamos la palabra, dejamos sin argumentos al diablo. No proclamemos nuestros argumentos. No proclamemos la teología de una iglesia, proclamemos la palabra que deja sin argumentos al diablo. Esa es la espada del Espíritu. Así que si no queremos quedar en ruina espiritual, debemos seguir estos pasos. En primer lugar, voy a volver a empezar. En primer lugar,
Preparación adecuada. En segundo lugar, muy bien. En tercer lugar, esto no se puede dejar, no podemos cortar ahí, ¿cierto? En tercer lugar, esto no puede faltar, como los otros dos no pueden faltar. La oración permanente. Versículos 18 al 20. Oren en el Espíritu de vez en cuando. Oren en el Espíritu solo por las mañanas a la carrera antes de salir para el trabajo. En todo momento. En todo momento es que yo estoy en una actitud de oración, ¿cierto? Hay momentos especiales en los cuales en lo privado yo hablo con Dios, pero durante el día yo debo estar en actitud de oración. ¿Me entienden la diferencia? ¿Cierto? No necesariamente estoy arrodillado en mi casa o con los ojos cerrados en la casa, pero yo puedo ir conduciendo, caminando y en una actitud de oración, sabiendo que Dios está aquí y que podemos conversar, y que yo estoy encomendando a Él mi camino, y que yo estoy pidiéndole en actitud de oración. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cómo? Con peticiones y ruegos. Manténganse alertas. Recuerdan que al principio manténganse firmes. Aquí mantenerse alertas es estar orando. Es decir, que yo dejo de orar, ya no estoy alerta. Si estoy en actitud de oración, yo estoy alerta. Y perseveren en oración. Eso va de la mano. Por mí, primero, segundo por mí y tercero por mí, ¿cierto? ¿Qué dice el texto? Por todos los creyentes. Qué bonito eso, ¿cierto? Porque es que uno, de pronto, el 99% de la oración es yo. Señor, dame, necesito, yo, mira, yo. No, por los creyentes. Qué bueno cuando no solo pensamos en nosotros, sino en los creyentes. Por todos los creyentes, versículo 19. Y miren el tipo de petición. No es cualquier petición superflua o vana. Oren también por mí, le dice Pablo a los Efesios, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor del misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Qué maravilla, ¿cierto? No es cualquier petición por ahí, no, es una petición muy hermosa de acuerdo al propósito de Dios. A propósito, ¿qué es orar? Orar será repetir frases, repetir modelos de oración, decir lo que se me venga a la mente. Entre otras cosas, ¿saben que hay un tipo de oración? La oración sermón. Entonces yo estoy aquí con unas palabras y quiero decirle algo a estas personas y no me atrevo a decírselas, entonces las digo en oración. Señor, repréndelos porque han sido desobedientes. Hay oraciones que son como un sermón que se lo echan a uno. Uy, ¿a quién le estará echando ese sermón? No, aquí no es ese tipo de oración. No es ese tipo de oración. Orar es hablarle a Dios en respuesta a lo que Él ha dicho en su palabra. Miren, no es decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios ya habló. ¿Cómo habló Dios? En su palabra. Y cuando yo oro, yo estoy respondiendo a esa palabra. La comunicación es en dos sentidos, va y viene, ¿cierto? Entonces Dios ya me habló. ¿Qué me habló? Lo que dice la Biblia. Yo respondo en la oración lo que Él me ha dicho en la Biblia. O sea que mi oración debe ser sujeta a los principios bíblicos. Respuesta a lo que dice la palabra. E implica sumisión y entrega. ¿Cómo así que sumisión y entrega? Pues porque yo estoy hablando nada más y nada menos con el Rey de Reyes. Estoy hablando nada más y nada menos con el Todopoderoso. Yo debo tener una actitud de sumisión. No la actitud que escuché yo hace un tiempo atrás en redes sociales de una persona que oró y dijo públicamente: y no aceptamos un no por respuesta. ¿Qué es eso, por Dios? O sea, ¿cuál es el atrevimiento? ¿Cómo voy yo a decirle a Dios que no acepto un no por respuesta? Pues ¿tú qué te crees? O sea, bájate de la nube. No, absolutamente. Dios es el jefe, Él es el amo.
con todo respeto, Señor, si es tu voluntad. Si Jesús lo dijo así, ¿a cuánto más yo? ¿Cuánto más con humildad y sumisión debo acercarme ante el Dios Todopoderoso a orarle y a pedirle? No a reclamarle, no a exigirle. Orar es hablarle a Dios en respuesta a lo que Él ha dicho en su palabra e implica sumisión y entrega. La oración, dice el texto, debe ser permanente en el Espíritu. ¿Qué significa allí Espíritu? Es el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que la oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos en la oración. Y ahora, ¿qué digo? El Espíritu Santo me ayuda, ¿cierto? A orar. Y esa oración significa que está en sujeción a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Orando, ¿cómo? Pidiendo y rogando. En el contexto que es protección, ¿cierto? Si estamos hablando de una guerra, si estamos hablando de una batalla, entonces lo que yo estoy pidiendo es: Señor, protégeme, guárdame, Señor. Estoy siendo tentado, Señor, ayúdame con el escudo de la fe a apagar esos dardos que me está lanzando el enemigo. Orar es dependencia. Cuando yo oro, yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo sin ti no puedo vivir, yo no tengo las respuestas, yo necesito de ti. La oración es parte de la actitud de estar alerta. Entonces yo reconozco cuando oro que yo no puedo solo, que esta batalla es de la mano del Señor, que yo soy incompleto, que yo solo no puedo con el diablo. Hay personas que creen que solitas son capaces de derrotar al diablo. Ay, ay, ay. Se nota que no conocen al diablo. Los coge y les pega una revolcada bien fea. Nosotros podemos estar en la victoria es porque vamos de la mano de Dios. Amén. Si no, no podemos. De la mano de Dios, fortalecidos por Él, rogando por guía y valor para difundir el Evangelio de Cristo. Qué preciosa petición. A veces nosotros primero pedimos para nosotros mismos, ¿cierto? Y estamos pidiendo: Señor, y yo necesito, y qué rico tener esto, y como tú eres el Rey de Reyes, tú dame esto porque yo soy hijo del Rey, dame esto, Señor. Y Pablo nos está dando un precioso ejemplo allí. Es más, qué interesante que Pablo no dice: pidan para que Dios me dé la libertad de la cárcel. Pidan para que aún en la cárcel yo pueda seguir dando testimonio del Evangelio de Jesucristo y lo haga con valor. Eso es una actitud muy preciosa. Nosotros pedimos comodidad: ay, Señor, que yo pueda vivir bien chévere. Y Pablo en la cárcel pidiendo: Señor, que yo pueda proclamar tu Evangelio, no importa que esté en la cárcel. ¿Recuerdan las imágenes de Berlín en 1945? Ya vienen, están siendo descargadas por el internet, ahí están. Esas imágenes son señales de destrucción. Uno sin ver el documental se da cuenta que están mostrando una ciudad destruida por la guerra. No hay más. Pero saben que a veces las personas también vivimos así. Hay personas derrotadas o personas que han sido tan golpeadas en la batalla por no estar preparadas, por no depender de Dios, por alejarse del rebaño y del Señor, quedan desprotegidas y les va pero mal en la batalla y quedan como ese ser humano, esa imagen acá, miren, un boxeador caído que estaba en una lucha pero le dieron un golpe tremendo y se fue a la lona. ¿Cómo está tu batalla espiritual? Independientemente de las circunstancias, porque las circunstancias no necesariamente miden la victoria, pero sí el estado espiritual. Yo puedo estar enfermo físicamente y ser victorioso en mi batalla espiritual. No confundamos. Yo podría estar desempleado, pero ganando la batalla espiritual. ¿Cómo está tu vida hoy frente a la batalla que estás viviendo?
¿Será que se te notan las señales de destrucción? Porque si estás siendo derrotado por el diablo, por el imperio del mal, es hora que tomes acciones, que te prepares adecuadamente, que te pongas la vestimenta estratégica y que ores permanentemente. Pongámonos de pies, oremos al Señor y pidámosle que nos ayude en esta batalla que estamos viviendo. Dianita, dirígenos en esta oración y luego vamos a cantar al Señor, levántate y sálvame.